vendría a ser el ácido carboxílico, la cabeza de un aminoácido, con la cola del otro aminoácido, que viene a ser en este caso el grupo amino. Entonces se pierde una molécula de agua y se forma el enlace peptídico. Este enlace peptídico que no viene a tener más que unas 4 características básicas que la definen como estructura, entendiéndose que se formaría un dipéptido en este caso, donde este dipéptido se caracteriza por tener también una cabeza ácida y una cola básica. ¿Qué característica? ¿Sí? Doctora, hola. Siempre va a tener una ácida y un ácido y una base, ¿no? Claro, siempre un péptido tiene su cabeza ácida y su cola básica. Siempre aparece, así sea intracíclico. Igual, va a aparecer el grupo amino y el grupo ácido. Y en el centro o a lo largo de toda la cadena, el enlace peptídico. ¿Cuáles son las características del enlace peptídico? Que las vimos también. Las características del enlace peptídico, habíamos dicho que una de ellas es que está conformado por amida, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Es coplanar porque está en un plano. Se caracteriza por la posición trans. La posición trans es mucho más... Doctora, no se le escucha. ¿No se escucha? Hola, hola. Se escucha. Se escucha. Se escucha, debe ser su señal, compañera. Ah, ya me estaba preocupando. Ya, se escucha, entonces es señal de su compañera. Ya, entonces les decía que el enlace peptídico tiene 4 características básicas. Una, está formado por amida. 2, es coplanar. 3, su tercera característica del enlace peptídico es que está favorecido en la posición trans. Y por último, presenta resonancia. Algo que los habíamos explicado en pizarra también en la anterior clase. Muy bien, ¿cuáles son los péptidos o qué se definía como péptido? Habíamos dicho que los péptidos eran todos aquellos o todas las uniones de los aminoácidos que van de 2 hasta 50 aminoácidos. Sin embargo, la parte moderna, la teoría moderna dice que los péptidos no se basan en la cantidad de aminoácidos, sino en la complejidad de su estructura. De todas formas, nosotros nos vamos a seguir basando en la cantidad de aminoácidos. Y dice de 10 hasta 49 hasta 50 aminoácidos, yo tengo una estructura peptídica. Los péptidos cumplen múltiples funciones dentro de la materia viva. Estos péptidos pueden de alguna manera tener funciones como pueden ser de características hormonales. Y aquí hay un listado no solamente de péptidos, sino también de proteínas que tienen la característica de cumplir ese tipo de funciones. En este caso, ¿cuál sería un péptido? La oxitocina, por ejemplo, porque tiene 9 aminoácidos. Esta oxitocina, importante en los procesos de parto, por ejemplo, contracción, dice, del músculo lisuterino y eyección de la leche, igual que la prolactina, tienen la capacidad justamente de cumplir esas funciones en procesos, como les decía, de parto. La vasopresina, que la conocen, es otro nonapéptido que regula la cantidad de agua o permite la absorción y mantener el equilibrio o el balance hídrico. Fíjense que después tenemos la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una proteína porque tiene ya 191 aminoácidos. Sin embargo, está incluida, les estoy colocando un ejemplo de todas las funciones que pueden presentarse y aquí estamos diferenciando cuáles son los péptidos y cuáles son las proteínas. De ahí el hecho que muchas personas confunden y dicen todas las hormonas son proteínas. No, ya hemos visto que las hormonas tienen múltiples funciones, múltiples características estructurales. Ya vimos hormonas que tienen como unidad básica estructural al ciclopentano perhidrofenantreno, que eso es un lípido, una estructura lipídica de tipo esteroideo y que no tiene nada que ver con las proteínas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando a uno le dicen qué tipo de característica o bioquímicamente qué es una hormona. Va a depender de qué hormona me están hablando, porque yo también no puedo agarrar y decir que la oxitocina es una proteína.
La oxitocina no es una proteína, es un péptido porque solamente tiene 9 aminoácidos. Entonces, fíjense ustedes, así tenemos otra, la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, que están muy relacionados con los procesos de ciclos menstruales, con las características sexuales femeninas, masculinas. Estas son de característica proteica. Otro tipo de hormonas, aquí está la prolactina, que está en relación a la estimulación de la secreción de leche en época de lactancia, es otra proteína porque tiene 191 aminoácidos. Una que no viene a ser proteína, que es un péptido, es la hormona adrenocorticotrofa, que tiene la capacidad justamente de la secreción de corticosteroides en los procesos que sean necesarios. Tiene 39 aminoácidos. Entonces estamos dentro de la clasificación de péptidos. Lo que llevó siempre a la pelea entre lo que venía a ser si era un péptido y que era una proteína fue la insulina, porque la insulina tiene 51 aminoácidos, está conformado por 2 cadenas polipeptídicas, una de 31 y una de 20. Entonces, esta estructura, la insulina, fue la que llevó a la controversia de definir qué era un péptido y qué era una proteína. Hoy en día se sabe o se la cataloga la insulina como una hormona proteica, cuya función ya sabemos que es regular la vía de la glucólisis o la degradación de la glucosa en el torrente sanguíneo. El glucagón es una hormona de tipo peptídica que está relacionado con lo que viene a ser los procesos de la síntesis del glucógeno. Entonces, ahí les he dado un listado de hormonas que cumplen algunas funciones, que cumplen en realidad funciones hormonales, que regulan diferentes procesos en diferentes órganos, pero algunas son péptidos y otras son proteínas. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Desde qué número de aminoácidos ya después se considera una proteína? Desde 50 para arriba. 50 aminoácidos para arriba es ya una proteína. Pero va a depender, como les decía yo, la bioquímica moderna no habla de cantidad de aminoácidos, habla de la complejidad de las estructuras o de los aminoácidos que forman parte de la proteína. El día de mañana, por ahí ustedes están haciendo un estudio o se van al exterior o hacen un doctorado y de repente dicen se acaba de descubrir una proteína en la saliva que está relacionado, qué sé yo, con una nueva enfermedad y resulta que esa proteína no tiene más que 47 aminoácidos. Y usted dice, no, pero es que a mí me habían enseñado que son 50 aminoácidos, 50 para arriba es una proteína. Hoy en día la bioquímica moderna no cataloga la cantidad de aminoácidos, sino cataloga la complejidad. ¿A qué me refiero eso? Es como que usted agarre y tome, va a hacer un bloqueo y tome 50 niños de guardería, de 3 años a 6 años. ¿Qué bloqueo va a hacer con 50 niños de 3 a 6 años? ¿Qué impacto va a tener? Ninguno, porque de 3 a 6 años hay que estarlos cuidando más bien. A diferencia de que usted agarre y tome, qué sé yo, 20 muchachos deportistas, fisiculturistas, y tenga que hacer el bloqueo. Entonces usted dice, ¿quién en realidad está cumpliendo mayor la función? Los 20 grandotes que están cubriendo. Entonces, lo mismo sucede si yo tengo una estructura que tiene 52 aminoácidos y todos con aminoácidos pequeñitos, chiquititos. Finalmente, por definición, no es una proteína, porque una proteína es una macroestructura de elevado peso molecular. Y usted tiene 52 aminoácidos pequeñitos y chiquititos. Entonces, finalmente dice, no, eso es un péptido. Ya los bioquímicos modernos lo catalogan y dicen, si no entra en lo que es una definición de proteína, es un péptido. Pero nosotros estamos tomando aquella en la que nos dice la bioquímica antigua, los textos antiguos que dicen hasta 49 aminoácidos es un péptido. Si tiene 50, no importa si es grande o pequeño, ya es una proteína. De todas formas, eso como aclaración. Existen péptidos de característica proteica y péptidos de característica
no proteicas. ¿A qué se refiere cuando me dicen péptidos no proteicos? Péptidos no proteicos quiere decir aquella estructura que tenga un solo aminoácido que no sea alfa L aminoácido. Nosotros habíamos dicho que para que un aminoácido forme parte de una proteína tiene que tener dos características estructurales, que sea alfa y que sea L. Si yo tengo un péptido con 30 aminoácidos, de esos 30 aminoácidos, un aminoácido, uno es diferente de alfa L, automáticamente ese péptido se constituye en lo que viene a ser un péptido no proteico. Entonces, de ahí el hecho que yo encontraré péptidos proteicos que podrían seguir albergando sobre sí aminoácidos y finalmente constituirse en una proteína. O puedo tener péptidos no proteicos que basta que le apareció un solo aminoácido diferente de las características básicas estructurales para convertirse en una proteína, entonces quedan como péptidos no proteicos. Entre los péptidos no proteicos más característicos, aquí les voy a dar dos que son bastante reconocidos, es la carnosina y el glutatión. La carnosina es un dipéptido no proteico. Y usted dice, ¿por qué es no proteico? Porque tiene un aminoácido no proteico que es la betalanina. Si ustedes se acuerdan que habíamos hablado de la betalanina, que también formaba parte de la coenzima A, importante para que se forme acetilcoenzima A y sea la puerta de entrada del ciclo de Krebs. Muy bien, este aminoácido así tan pequeñito como uno puede verlo, porque ya conocen cómo es la alanina, resulta que al ser beta nunca va a poder formar parte de una proteína, pero sí forma parte de estructuras peptídicas, por sí solo cumple funciones importantes, etcétera. Entonces, cuando la beta-alanina se une con un aminoácido de característica proteica como la histidina en presencia de una enzima carnosina sintetasa, se forma este dipéptido que es la carnosina. Este dipéptido tiene no solamente funciones a nivel de los músculos, que es allí donde se encuentra en mayor cantidad, sino que también vamos a ver que cumple múltiples funciones que no necesariamente tienen que ver o tienen que tener una relación a nivel muscular. Se habla que la carnosina puede cumplir funciones antioxidantes importantes en aquellos procesos de envejecimiento y desgaste a nivel celular. Puede ser como neurotransmisor. Está catalogado también dentro de esa característica. Quelante de metales pesados, ¿qué quiere decir? Quelante que forma estructuras complejas, los atrapa a los metales pesados e impide o los elimina, impidiendo que causen daños o precipitación de proteínas. Puede participar en regulaciones enzimáticas. De alguna manera, no se olviden que nuestro cuerpo funciona gracias a las enzimas. Puede tener función antihipertensiva, antineoplásica. El hecho de que sea antioxidante está relacionado con los antineoplásicos. Lo neoplásico es la formación de células de características atípicas que después se desarrollan en cáncer. Puede cumplir funciones amortiguadoras. ¿Por qué? Porque tiene la histidina, y no se olviden que la histidina es el único aminoácido cuyo pH isoeléctrico es próximo al pH de la sangre. ¿Se acuerdan que yo les decía, toda estructura que contenga el aminoácido histidina va a tener la característica o la particularidad de trabajar como soluciones tampones? Y ahí justamente la carnosina puede tener esa capacidad. Y así sucesivamente ustedes verán que tiene múltiples funciones que no necesariamente están relacionadas con lo que viene a ser la síntesis o su actividad a nivel muscular. Otro péptido que nunca se va a convertir en proteína es el glutatión. La diferencia es que el glutatión es un tripéptido, está conformado por 3 aminoácidos. 3 aminoácidos que son la gamma-glutamil cisteínil-glicina, es su nombre químico. ¿Por qué? ¿Por qué es no proteico? Porque tiene un aminoácido gamma. No es alfa. No se olviden que alfa es cuando el grupo amino está al lado del ácido carboxílico. A medida que el grupo amino se va alejando del ácido carboxílico, es decir, cuando está en el primer carbono, al lado del ácido carboxílico es alfa, en el segundo carbono beta, gamma, lambda y así sucesivamente todo lo del alfabeto griego. Entonces, cuando el grupo amino se encuentra en el tercer carbono al lado del ácido carboxílico, ya vendría a ser un aminoácido gamma. Por lo tanto, no me sirve para formar proteína este aminoácido, pero sí me va a constituir un tripéptido re importante a nivel de los glóbulos rojos y a nivel de la regulación de los procesos oxidativos. Por eso dice, actúa como oxidante
antioxidante, protege la membrana en los glóbulos rojos y también actúa como desintoxicante a nivel del hígado. No se olvide que el hígado es nuestro laboratorio de nuestro cuerpo, entonces tiene que funcionar adecuadamente. Entonces ahí tenemos la estructura, fíjense los dos enlaces peptídicos, porque es un tripéptido. Aquí está el gamma-glutamil, que deriva del ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Entonces esa es nuestra famosa estructura del glutatión. Muy bien, entonces hasta ahí concluimos lo que viene a ser péptidos. Lo más importante, vimos péptidos de origen no proteico, péptidos que cumplen funciones hormonales. Ahí aprovechamos de hacer comparación con proteínas que cumplen funciones hormonales para tratar de identificar adecuadamente e identificar que no es lo mismo hablar de un aminoácido que hablar de un péptido o que hablar de una proteína. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, que el glutatión es una estructura proteica. Así usted se molesta y diga, pero es que el glutatión lo vimos en el tema de proteínas, de biomoléculas nitrogenadas, sí, pero en el tema de proteínas estamos viendo aminoácidos, los 20 aminoácidos, hemos hablado de sus derivados, ahora hemos entrado a los péptidos, que son de 20 hasta 49 aminoácidos, a partir de 50 ya tenemos nuestras proteínas, y de 50 para adelante ya entramos al nivel más complejo que es una proteína. Entonces una proteína, habíamos dicho que se define como una macroestructura. Cuando a mí me dicen macroestructura, me dicen algo grande. Macroestructura de elevado peso molecular. Entonces imagínense como una persona obesa. Una persona muy obesa viene a ser una estructura proteica, tan parecido como que usted diga un aminoácido vendría a ser como un niño, un péptido como una persona de peso normal, y de repente imagínese una proteína, una persona grande, voluminosa, obesa, que ocupa mucho espacio. Esas son realmente las proteínas. Entonces, si nosotros estamos hablando de algo grande y voluminoso, estamos hablando de una estructura de característica compleja. Y lamentablemente en las proteínas existe una estrecha relación entre lo que es su estructura y su función. Es decir, si a mí me dice, por ejemplo, que la proteína, la hemoglobina, está conformada por 4 cadenas polipeptídicas y un hemo, eso quiere decir que si el día de mañana esa estructura se rompe, se fragmenta, deja de ser una proteína y deja de cumplir sus funciones que tiene la hemoglobina. Entonces de ahí se ha cobrado mucha importancia entre lo que es la relación entre la estructura y la función de las proteínas. Para hablar de estructuras, entonces entramos al nivel de organización de las proteínas. ¿Qué es el nivel de organización de las proteínas? Me da una idea de cómo estas se acomodan, estos aminoácidos se acomodan en el espacio, y dependiendo de la estructura que tengan va a estar la funcionalidad. Entonces se conocen 4 niveles de organización de las proteínas: primario, secundario, terciario y cuaternario. Generalmente la estructura primaria está relacionada con la secuenciación de proteínas. Cuando a mí me habla de nivel secundario, ya se habla de un simple plegamiento de la estructura. Aquí está primario, después secundario. Si este secundario empieza a tomar un nivel tridimensional o forma globular, yo hablo de un nivel terciario. Y cuando varios terciarios se juntan, yo hablo ya de una estructura compleja de nivel cuaternario. Entonces nosotros vamos a aprender qué significa un nivel primario, qué tipo de característica tiene el secundario, el terciario y el cuaternario, cosa que el día de mañana, si yo tengo se ha descubierto una nueva estructura proteica y dice, esta proteína tiene una estructura de nivel cuaternario, yo tendré una idea de qué es lo que están hablando, porque efectivamente en base a eso va a cumplir su función. Partamos de que toda proteína tiene un nivel de organización primario, es decir, todas las proteínas están conformadas por aminoácidos y estas responden a una secuenciación dada, característica dada de los aminoácidos, que responde al nivel o al código genético que ha sido establecido o que le ha permitido sintetizarse. Dicho de otra manera, sí o sí el nivel primario me dice cuántos aminoácidos tiene esa proteína, me dice qué características tienen esos aminoácidos, serán polares, serán apolares, serán de cadena corta, serán de cadena larga, serán hidrofóbicos, hidrofílicos,
aminoácidos aromáticos, azufrado, me dice las características. Primero me va a decir cuántos aminoácidos tiene esa proteína. Tiene 4 cadenas polipeptídicas como la hemoglobina, 4 cadenas polipeptídicas, cada cadena polipeptídica de 141, 150 aminoácidos, cada cadena polipeptídica. Ya me está diciendo la cantidad. Me va a decir de qué tipo de aminoácidos está conformado. Eso se refiere el nivel o la secuenciación primaria. De tal manera aquí, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de la insulina. La insulina fue una de las primeras y grandes proteínas que se estudiaron por el hecho de que al tener 51 y los aminoácidos tampoco no son tan grandes, se decía o es un péptido o es una proteína. Entonces se le dedicó bastante estudio, además que está relacionado con una de las grandes patologías que es la diabetes. Esta secuenciación o esta secuenciación primaria de los aminoácidos estudiada en esta proteína, nos largó los siguientes resultados. Nos dijo que tenían 2 cadenas polipeptídicas, fíjense, una cadena polipeptídica de 21 aminoácidos y una segunda cadena polipeptídica de 30. Ambas se conectan entre sí o se mantienen unidas estas estructuras para definir 51 aminoácidos que definen esta proteína, cuya característica es una hormona, es de tener enlaces puente hidrógeno. Los enlaces puente hidrógeno me mantienen las 2 cadenas estables o de alguna manera me permiten mantener esta estructura para que se cumpla la funcionalidad. Entonces, el segundo paso era descubrir cuáles eran esos aminoácidos. Ya se ubicaron, vieron cuántos eran los aminoácidos y empezaron a hacer la secuenciación. Y fíjense que aquí están las iniciales o las abreviaturas de los diferentes aminoácidos. Siempre que nuestro cuerpo sintetice o las células pancreáticas lancen insulina, van a tener esta misma característica. Nunca va a poder, en el momento que pongámosle aquí está la glicina al inicio, en el momento que hay un orden o desorden genético, ahora se habla mucho de que las vacunas me pueden ocasionar alteración genética, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es la preocupación esa? ¿Por qué es el hecho de agarrar y decir si me provoca una alteración genética? Porque imagínense si hay una alteración genética, los genes, el ADN, codifica, da el molde para sintetizar, da esta secuenciación que vemos aquí que dice glicina, valina, toda esta secuenciación siempre tiene que repetirse, siempre. Si por ahí hay un desorden genético, algo sucedió, que es a lo que la gente le tiene miedo, o los estudios dicen, si llega a haber una alteración genética, dice, usted dirá, bueno, pero ¿qué pasa si hay una alteración genética? Miren ustedes, ¿para qué pasaría si hay una alteración genética? Por ejemplo, aquí va la glicina. Si no llega a ir ahí la glicina porque hay una mutación, una alteración genética y me omite a este aminoácido o me lo confunde, la alteración provocó que en vez de ir la glicina ahí, vaya otro aminoácido, la histidina, la valina, cualquier otro, automáticamente yo le cambio la estructura primaria, le cambio la estructura. Y esta proteína que cumple funciones hormonales, que es regular la glicemia en el torrente sanguíneo bajo el proceso de la glucólisis, chau, perdió su funcionalidad. La perdió. Y usted dice, ¿pero qué le hacía un solo aminoácido? Lamentablemente, uno de los grandes problemas de las proteínas es que hay que mantener la estructura para cumplir la funcionalidad. Se le cambió uno y yo voy a tener una insulina defectuosa que seguramente no va a ser identificada por mi célula. Por lo tanto, la insulina lo que hace es como que le abre una puerta, es como que el que le abre la puerta para que entre la glucosa a la célula. Entonces, la célula no lo va a identificar, directamente la insulina va a estar en grandes cantidades y la célula no le va a permitir que abra la puerta para que entre la glucosa y se genere la glucólisis, por solamente la variación de un solo aminoácido. Entonces, ese es el gran problema cuando se habla viéndolo desde el punto de vista de la bioquímica estructural. Además que obviamente que eso se va a traducir el hecho de que yo aumente la cantidad, de que la glucosa no se pueda entrar al torrente sanguíneo, de seguro que me va a provocar de golpe, sin
derecho a nada, una hiperglicemia que rápidamente se va a traducir en una diabetes. Entonces, de ahí la importancia de que lo que se tiene miedo es que haya una alteración genética que me va a llevar a alteraciones fisiológicas, y estas alteraciones fisiológicas se traducen en una fisiopatología que lamentablemente en muchos casos pueden ser de mal pronóstico. Entonces, miren ustedes la importancia de la secuenciación primaria. Todas las proteínas tienen secuenciación primaria, todas las proteínas. Usted no puede decir de que hay alguna proteína que no tenga secuenciación primaria. Todos están compuestos por aminoácidos, todos tienen una secuencia característica que lo define el código genético. Entonces dice, importante conocer la secuencia de aminoácidos o la estructura primaria. ¿Por qué dice esto? Porque me va a permitir averiguar qué acción va a tener ese tipo de estructura, determinar cómo después se puede acomodar en el espacio. Si son aminoácidos chiquititos no va a haber mucha interferencia, si son aminoácidos grandes de seguro que va a haber un impedimento estérico. Factores importantes de la patología molecular, sí, era lo que yo les decía, que lo que ocurre si hay una alteración no se va a manifestar después como una característica patológica, etcétera, y va de alguna manera a dar orígenes a las diferentes especies. Las proteínas que se encuentran en los seres humanos no necesariamente o no son iguales que las que se pueden encontrar en otras especies diferentes. De ahí que filogenéticamente se habla que nosotros descendemos de los monos, porque tenemos estructuras proteicas muy parecidas. Ahora, una vez que yo terminé con las estructuras de la secuenciación primaria, resulta que estos aminoácidos, toda esta secuenciación primaria que se encuentran en todas las proteínas, cuando se enrollan en forma de una hélice, se dice que la proteína adquiere una estructura de nivel secundario. Es decir, una estructura de nivel secundario es cuando el nivel primario empieza a torcerse en forma de hélice. Esta hélice puede ir en sentido derecho, en sentido izquierdo, y de ahí se le darán algunas, dicen hélices alfa, hélices beta, hélices dextrógena, hélices levógira, dependiendo. Pero lo importante aquí es que la estructura secundaria adquiere dos formas en realidad, una en forma de alfa hélice y otra en forma de beta laminar. La beta laminar, fíjense, esta es la alfa hélice, vamos a seguir con la alfa hélice, y esta es la forma beta laminar. Es como dos capas, así como unas calaminas, así de sencillo. Entonces, miren ustedes, la estructura secundaria puede ser alfa hélice y beta laminar. La hélice puede ser alfa y puede ser beta. ¿Qué es lo que le hace importante a esta estructura de nivel secundario o qué es lo que permite que estos aminoácidos se mantengan bajo esa característica? Lo que permite que los aminoácidos se mantengan bajo esa forma de hélice o de beta laminar son los enlaces puente-hidrógeno. De ahí el hecho de la importancia de este tipo de interacción electrostática. No se olviden que nosotros habíamos mencionado y habíamos dicho, los enlaces puente-hidrógeno son interacciones electrostáticas de lo que vienen a ser diferentes estructuras o átomos cargados positivamente, negativamente. Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí, en este caso, nosotros vamos a tener enlaces puente-hidrógeno que la hacen a la estructura que mantenga cierta rigidez. Entonces, ¿qué tipo de enlaces están presentes en lo que viene a ser la estructura secundaria de tipo alfa hélice o hélice y beta laminar? Son los enlaces puente-hidrógeno. Dependiendo la cantidad de enlaces puente-hidrógeno, a pesar de que sean lábiles, dependiendo la cantidad de enlaces puente-hidrógeno, yo tendré una estructura de mayor resistencia. Por eso se dice que esta forma de hélice presenta una gran cantidad de enlaces puente-hidrógeno. Al presentar una gran cantidad de enlaces puente-hidrógeno, yo tengo una estructura rígida, resistente, que me va a permitir que cuando la proteína esta forma parte de nuestro cuerpo, cumplen funciones de proteína fibrosa, llámese estructura del cabello, las uñas, los músculos, todos estos son de nivel secundario, lo cual me dice que es sumamente fuerte. Imagínense los músculos, nuestros músculos, nos arrastran sobre la tierra y no arrastran cualquier cosa, arrastran una gran cantidad de vísceras, arrastran 40 litros de agua prácticamente, contra gravedad. Así como cuando usted lanza un lapicero al suelo, este cae. ¿Y por qué cae? Porque la gravedad lo atrae. ¿Y por qué no se levanta ese lapicero? Por más usted puede estar todo el día mirándolo, queriendo que el lapicero vuelva a su mano, no va a volver hasta que usted no ejerce una fuerza y lo despega del piso y lo alza.
Sí, dice, pero no es tan difícil, claro, porque la fuerza ejercida por su músculo es mucho mayor. Entonces, fíjense ustedes que nuestros músculos están conformados por esta estructura de alfa hélice. Y esta estructura de alfa hélice o de hélice es altamente resistente, muy contrario a la que le pasa en la beta laminar. La beta laminar se caracteriza por ser así como unas láminas. ¿Existen interacciones puente-hidrógeno? Sí, pero las interacciones puente-hidrógeno son mínimas. Me voy a inventar la relación porque no existe tampoco una relación que me diga de cuánto a cuánto, pero imagínense que en la hélice existan como 10 interacciones puente-hidrógeno y en la beta laminar exista una por cada 10 de la otra. Entonces me está diciendo que la cantidad de enlace puente hidrógeno en la beta laminar es menor. ¿Qué le confiere esto a la estructura? Flexibilidad, cosa que no es. A ver, si usted agarra un pedazo de carne la que cocina para comer, eso es músculo. A nadie se le ocurre agarrar y doblarlo, un pedacito de carne, moldearlo. No, para usted moldear o le pone lo ata o le pone mondadiente, porque si no vuelve otra vez. Cuando nosotros hablamos de la beta laminar, se trata de hacer cosas nuevas, ¿no? la beta laminar, sin embargo, se caracteriza por ser altamente flexible. Donde se encuentran, adquieren mayor flexibilidad. Entonces, así como dijimos que la alfa hélice se encuentra en músculo, estructuras de sostén rígidas, etcétera, nosotros hablamos de la beta laminar en las telas de araña, en los gusanos de seda, en esos hilos de gusanos de seda. Ahí encontramos la estructura beta laminar. Las telas de araña son altamente flexibles. Entonces, fíjense ustedes que la diferencia, aunque ambas son estructuras secundarias, se basa en el hecho de que la estructura secundaria, la beta laminar, es mucho más flexible debido a que los aminoácidos o las interacciones puente hidrógeno son menores. ¿Por qué? Miren, si usted analiza y me dice qué tipos de aminoácidos conforman la alfa hélice que la hacen altamente resistente, que permitan movernos sobre la Tierra, etcétera, son los 20 aminoácidos, exactamente los 20 aminoácidos que nosotros hemos venido hablando. ¿Y qué le hace la beta laminar? Lo mismo. Pero ¿por qué en uno se hace altamente resistente y el otro flexible? La disposición de estos aminoácidos. Igual así sigamos con un bloqueo, es como que usted diga, no es lo mismo que usted agarre 50 personas y diga, bueno, muy bien, vamos a hacer un bloqueo, y resulta que las 50 personas las ponga una al lado de la otra y hacen un bloqueo largo de uno nomás, y resulta que la distancia que tenían que bloquear era pequeña. Les hubiese sido mucho más fácil y mucho más ventajoso colocar a las 50 personas por capa. Entonces, obvio que el bloqueo adquiere mayor consistencia y son las mismas 50 personas que podían haber estado una al lado de la otra, toda dispersa. ¿Dónde adquiere mayor fuerza, mayor consistencia? ¿Cómo yo los acomodo? Exactamente lo mismo sucede en las proteínas. Los 20 aminoácidos se acomodan de diferente forma y va a adquirir diferente estructura y eso le da diferente funcionalidad. Entonces, vamos con la estructura a nivel terciario. La estructura a nivel, seguimos, estos son los dibujos de la secundaria. Fíjense las diferentes formas de la secundaria, que lo vamos a ver en el colágeno. Miren, estas son las diferentes tipos donde se pueden encontrar formando parte de los tendones también, etcétera. Las estructuras de nivel terciario. Las estructuras de nivel terciario es cuando una secundaria se enrolla sobre sí misma y adquiere características de ovillo. Para que esta estructura se mantenga en forma de ovillo a nivel del pH fisiológico, se necesita más allá de un simple enlace puente hidrógeno. Entonces nosotros vamos a tener una gran cantidad de interacciones y enlaces que permiten la estructura de nivel terciario. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los enlaces iónicos que permiten que las proteínas tengan un nivel terciario? Me dice, las interacciones iónicas o los enlaces iónicos, los puentes disulfuro. Podemos tener interacciones hidrofóbicas como las interacciones de Van der Waals. ¿Se acuerdan esas que veían y decían los gases tienen unas ligeras interacciones de Van der Waals en química general? Bueno, ahí está. Las interacciones Van der Waals también me permiten tener
una estructura de nivel terciario proteica. Y tenemos los diferentes enlaces puente hidrógeno que se pueden dar, enlace puente hidrógeno entre las cadenas laterales, enlace puente hidrógeno entre diferentes tipos de estructuras de los aminoácidos, etcétera. Entonces, yo voy a tener no solamente enlace puente hidrógeno, voy a tener interacciones hidrofóbicas, voy a tener interacciones puentes disulfuros, voy a tener enlaces iónicos. Todo esto hacen posible que esa estructura se mantenga en forma de ovillo. Y así como cuando nosotros decíamos las otras en forma de alfa hélice o beta laminar tienen funciones altamente resistentes, algunas pueden ser flexibles, este tipo de estructura terciaria no tiene nada que ver con la resistencia, no tiene nada que ver a nivel de músculo, no tiene nada que ver con tendones, nada que sea de sostén. Sin embargo, tiene mucho que ver en aquellas proteínas que cumplen funciones de reserva hormonales, transporte, enzimática. Fíjense que son funciones completamente diferentes. Si yo hablo de una enzima, de seguro que la mayoría de estas van a tener este tipo de estructura. Si yo hablo de una hormona, seguro que las hormonas van a tener este tipo de nivel de organización terciaria. Muy diferente es que yo le diga, ¿qué tipo de nivel de organización tendrán las proteínas que se encuentran en las hebras de mi cabello? Van a ser de nivel secundario, porque yo necesito resistencia. ¿Qué tipo de proteínas se encontrarán, qué tipo de nivel de organización se encontrará en las uñas, que son resistentes? Y usted dice, ¿qué van a ser resistentes? Dice, son resistentes. Si no fuera así, usted metería sus manos al agua y estarían saliéndose sus uñas, se estarían saliendo si no fueran resistentes. Son resistentes. Nuestra piel es resistente. Entonces, ¿qué tipo de proteínas son? ¿Con qué nivel de organización? Nivel de organización secundario. Pero yo hablo de la albúmina. La albúmina ayuda a transportar bilirrubina, la albúmina transporta ácidos grasos, la albúmina transporta fármacos en mi torrente sanguíneo. ¿Tendrán un nivel de estructura secundario? No, no le interesa esa, no le interesa la resistencia, lo que le interesa es tener la comodidad para poder transportar las cosas. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de nivel de organización tiene? Nivel de organización terciario. ¿Qué otro tipo de proteína se engloba en nivel de organización terciario? La mioglobina. La mioglobina es una proteína que se encuentra, fíjense, transporta oxígeno, pero solo a nivel de músculo, no transporta oxígeno a nivel del torrente sanguíneo como lo es la hemoglobina. La mioglobina solamente tiene una sola cadena polipeptídica y un grupo hemo y transporta un oxígeno. Este nivel de organización terciario le permite transportar oxígeno, pero solo a nivel de músculo. No le sirve para transportar oxígeno en el torrente sanguíneo y liberar a los diferentes tipos de células. Entonces ahora viene la pregunta, ¿y quién es? Y entonces la hemoglobina, que es la que sabemos que se encuentra en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno por el torrente sanguíneo, ¿qué tipo de estructura tiene? Tiene un tipo de estructura cuaternaria. Cuando un ovillo, un nivel terciario, se agrupa con otro, yo tengo ya un nivel cuaternario. Así sean 3 ovillos, un nivel cuaternario. 4 ovillos, un nivel cuaternario. ¿Quién es la proteína característica conocidísima por nosotros que tiene un nivel de organización cuaternario que son 4 ovillos? Es la hemoglobina. La hemoglobina, por eso dice la hemoglobina humana, está conformado por 4 cadenas polipeptídicas y la que transporta, la que se encuentra en mayor cantidad, porque ustedes van a llegar a hematología y van a estudiar los diferentes tipos de hemoglobinas que existen. Y, por ejemplo, la que sí está en mayor cantidad y la que está relacionada con el transporte de oxígeno es la hemoglobina alfa 2, beta 2. ¿A qué se refiere eso? Que las 4 cadenas polipeptídicas, 2 de ellas se unen en el hemo, vamos a ver, o bueno, ustedes ya entrar con más detalle. El hemo es una estructura no proteica conformado por 4 anillos tetrapirrólicos unidos por enlace metino y que tienen diferentes nombres, alfa, beta, gamma. Y entonces la proteína, la parte proteica, se va a enganchar así como cuando usted engancha para una cadena, para un collar o una manilla tiene su ganchito, así se engancha la cadena polipeptídica en el hemo. Listo. Dependiendo si se engancha en la posición alfa, yo tendré una cadena polipeptídica que se engancha en la posición alfa. Y bueno, en este caso me dice que 2 cadenas polipeptídicas están unidas a la posición alfa y otras 2 a la posición beta. Entonces yo tendré a la hemoglobina, es una estructura de tipo cuaternaria que está formado por 4 cadenas polipeptídicas, 4 hemos y transporta 4 moléculas de oxígeno. Por eso es que
su función es completamente diferente a la mioglobina. La mioglobina tiene una sola cadena polipeptídica, un solo hemo y transporta una sola molécula de oxígeno. Entonces ven la diferencia. Entonces, una cosa es que a mí me preguntaran y me dirían qué tipo, un ejemplo de una proteína de nivel de organización cuaternaria, la más característica, la hemoglobina. Un ejemplo de proteína de nivel terciario, la albúmina, la mioglobina, etcétera. Y fíjense que ambas, todas estas cumplen diferentes funcionalidades. Ahora, ¿qué pasa si yo rompo una estructura, ya sea de una proteína, la rompo por factores externos, llámese pH, temperatura, compuestos químicos, etcétera? Más sencillo, el huevo. El huevo tiene una parte proteica que es la clara de huevo. La clara de huevo está conformada por la ovoalbúmina, que contiene los elementos nutritivos para crear al nuevo ser. Si este huevo yo lo llevo a una plancha caliente, lo que provoco es romper la estructura de la ovoalbúmina. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener los aminoácidos que conforman parte de esa proteína. Así de sencillo, listo, solamente los aminoácidos. Y la estructura proteica la rompí. Entonces usted me dirá, ¿y para qué entonces frito el huevo? ¿Para qué lo cuezo? Porque igual, si usted decide comérselo crudo, lo que va a ocasionar nomás, uno, que puede tener enfermedades, y dos, que le va a ocasionar mayor gasto a su cuerpo, porque igual va a llegar al estómago y en el estómago esos enlaces se van a romper. Entonces, cuando usted rompe la estructura de una proteína, o lo que se llama desnaturalización. La desnaturalización es el rompimiento de una estructura proteica, secundario, terciario y cuaternario. El primario se mantiene, a no ser que usted la calcine ya la proteína. ¿Qué quiere decir que la calcine? Que agarre un pedazo de carne y le eche ácido sulfúrico. Ahí ya no queda ni nivel primario. Ahí sí que no quedó. Usted le echa a un pedazo de carne ácido sulfúrico concentrado, ya no le quedó el nivel primario. Lo deshizo hasta los aminoácidos. Ya claro que a nadie se le ocurre comer un pedazo de carne con ácido sulfúrico concentrado encima. Y usted dirá, ¿y eso se hace? Sí se hace, pero en una técnica de método de Keldax. Digamos que ustedes lo van a estudiar en bromatología, lo van a estudiar en química analítica 2. Eso se llama método Keldax. Y me permite determinar la cantidad de nitrógeno, por ejemplo, que hay presente en una proteína. Y de ahí yo puedo calcular el porcentaje de proteína. Pero si yo voy a consumir, quiero consumir los aminoácidos, aquellos aminoácidos esenciales, no se olviden que de los 20 aminoácidos, 10 son esenciales, quiere decir que los tengo que adquirir a través de la alimentación. ¿Cómo alcanzo eso a adquirirlo? Con un pedacito de carne. 100 gramos de carne que usted coma al día está más que suficiente, le llegaron los 10 aminoácidos esenciales para sintetizar su hemoglobina, para sintetizar sus anticuerpos, tanto que hablamos de anticuerpos ahora, pues muy bien, para sintetizar los anticuerpos, etcétera. Entonces miren ustedes, pero estas proteínas, si yo la ataco por pH, por temperatura, yo provoco desnaturalización. La desnaturalización quiere decir romperla la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria y quedarme con la primaria. La desnaturalización puede ser reversible e irreversible. Reversible quiere decir que si yo le quito el efecto, vuelve otra vez a su estado natural, pero tiene que volver exactamente a su misma posición, como ustedes lo tienen aquí al frente. Exactamente, si la estructura, al quitarle el efecto que le ha provocado la desnaturalización, me volviera a una posición diferente, chao, ya se perdió la estructura y se pierde la funcionalidad. Entonces, sin embargo, hay la desnaturalización, esta es la reversible, y la irreversible es cuando ya no hay vuelta. Un tipo de ejemplo de naturalización reversible, usted frita un huevo, así se lance a llorar al lado del sartén, nunca más va a nacer de ahí un pollito, no va a salir nunca más. Lo fritó, la rompió a la ovoalbúmina. Al romper la ovoalbúmina no tiene ese nuevo ser ni posibilidades de desarrollarse. Entonces, esa es una desnaturalización de tipo irreversible. Y en este caso, o cuando también usted tiene el cabello crespo y decide planchárselo, lo que provoca es una desnaturalización de tipo reversible. ¿Por qué? Va al salón, se plancha el cabello, usted es bien crespa, se plancha el cabello, ¿qué es lo que está haciendo? Lo único que está es provocando una desnaturalización de esas proteínas de tipo reversible. Salió y como en este clima de Santa Cruz, usted entra con un solazo al salón y sale con una lluvia. Y resulta que llega a su fiesta más crespa de lo que llegó al salón. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque volvió, le quitó ese efecto. Entonces, muy sencillo, ese es un ejemplo para que ustedes entiendan de la desnaturalización reversible e irreversible.
¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas se clasifican según su composición en simples y complejas o conjugadas. Las simples son aquellas que solamente están conformadas por aminoácidos y las complejas son las que tienen una parte proteica y una parte no proteica. ¿Cuáles son las simples? Las que por hidrólisis me generan solo aminoácidos, albúminas, globulinas, histonas y escleroproteínas. ¿Y cuáles son las conjugadas? Las que tienen una parte proteica, que se conoce como apoproteína, y una parte no proteica, que es o conocido como grupo prostético, que puede ser un ácido nucleico, un cromógeno, que puede ser un hidrato de carbono, un grupo fosfórico, un grupo lipídico o un metal. Si nosotros nos vamos entonces a esta clasificación muy sencilla, no hay cómo perderse. Miren ustedes, las albúminas tienen o se caracterizan por tener múltiples funciones de transportar, por ejemplo, el oxígeno. De transportar elementos como ácidos grasos, de transportar bilirrubinas, habíamos dicho, está relacionado con la presión coloidosmótica. Ahí tienen uno. Las globulinas son precursores de lo que vienen a ser los famosos anticuerpos. Las histonas, estas están unidas o son los aminoácidos básicos. Estas se unen a los ácidos nucleicos y constituyen lo que vienen a ser las nucleoproteínas. Aquellas estructuras, ¿se acuerdan que vimos en ácidos nucleicos? Y las escleroproteínas son las proteínas simples que se encuentran formando parte de estructuras duras, dice, o más conocido en aquellos animales, en los rumiantes, como las pezuñas. Esas son las famosas escleroproteínas, esas estructuras bastante duras. Cuando hablamos de las proteínas conjugadas, hablamos de las nucleoproteínas. Ahí vienen los ácidos nucleicos con todas esas proteínas simples que son las histonas. Cuando hablamos de las cromoproteínas nos estamos refiriendo a aquellas que tienen el grupo hemo, llámese la hemoglobina, por ejemplo la mioglobina. Cuando hablamos de las glicoproteínas son aquellas proteínas que tienen como parte de su estructura hidratos de carbono. ¿Cuáles son estas? Generalmente los marcadores de superficie de las diferentes células. Se dice que los grupos sanguíneos están relacionados con diferentes tipos de glicoproteínas. Las fosfoproteínas son proteínas que tienen como parte de su estructura el grupo fosfórico. Generalmente estas estructuras están relacionadas con aquellos procesos donde se requiere energía. Las lipoproteínas, que ya las vimos, las de transporte y las de membrana. Y las metaloproteínas son aquellas enzimas que para poder trabajar o funcionar necesitan de lo que vienen a ser los metales, que eso lo van a ver en enzimología. De todas formas, ahí tienen la clasificación de las proteínas de acuerdo a su composición. Si la proteína solamente está conformada por aminoácidos simples, ahí está. Si está conformada por una parte proteica y una parte no proteica, son conjugadas. Y ahí lo mismo que les hablé, ahí están los diferentes ejemplos de lo que vienen a ser las proteínas simples. Las lipoproteínas conjugadas, ahí las tienen, las nucleoproteínas, las lipoproteínas, cuyas características, esa es una estructura de una lipoproteína, por ejemplo, con sus diferentes clases, las diferentes clases o las diferentes formas. Cuando hablamos de la segunda clasificación o las proteínas por su conformación, una cosa era por su composición y otra cosa es la clasificación por su conformación. Cuando hablamos por su conformación, se dividen en dos también, fibrosas y las globulares. Fibrosas son aquellas que tienen generalmente nivel de organización secundaria, aquellas que se encuentran en estructuras de sostén, de resistencia, etcétera. Llámese, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de proteínas fibrosas? La fibroína, la queratina, la elastina. ¿Cuáles son proteínas a nivel globular? Las proteínas a nivel globular son aquellas que tienen un nivel de organización terciario o cuaternario. Por ejemplo, aquellas que cumplen funciones hormonales, enzimáticas, de transporte. Todas estas son proteínas de nivel globular o las que tienen nivel terciario. Entonces, fíjense la diferencia. Una era la clasificación de las proteínas de nivel por su composición y esta es por su conformación. Entonces, veamos un ejemplo de proteína muy característica que es el colágeno. Existen diferentes tipos de colágeno, sin embargo, nosotros vamos a ver lo más característico desde varias perspectivas de que se habla mucho de este tipo de estructura. Fíjense que los aminoácidos, cuando me dice cuáles son los aminoácidos formadores de la proteína, de este tipo de proteína, de primer lugar, digamos que esta proteína es de nivel secundario.
al ser secundario, me está diciendo de que va a tener en forma de hélice. Y aquí entra una controversia de lo que vienen a hacer los nutricionistas. Los nutricionistas, si usted va a un libro relacionado con la parte de nutrición, dice que, por ejemplo, la gelatina de pata, le hablan, dice que tiene un bajo valor nutritivo. ¿Por qué dicen que tiene un bajo valor nutritivo? Porque los aminoácidos que conforman parte de esa estructura no son en su mayoría esenciales. Entonces de ahí hablan que no es de gran valor nutritivo este tipo de alimento. Eso desde un lado de la parte nutricional, pero como se le agregan otros aditivos, de ahí se suplementa, digamos, ya ahora le hacen diferentes tipos de tratamientos, etcétera, entonces se va aumentando su valor nutritivo. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes aminoácidos que conforman parte del colágeno? Es un aminoácido de característica no polar, que es la glicina. Esta glicina es como que le da un tipo de soporte. Fíjense, aquí aparecen los aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos? Los 3 grandes aminoácidos importantes en la formación, en la síntesis de colágeno, o podríamos decir el nivel de organización primario: la glicina, la prolina y la hidroxiprolina. Fíjense, glicina, prolina, hidroxiprolina. Entonces, estos son los que le mantienen esa estructura de hélice, o lo que va a generar a los famosos tropocolágenos. Los tropocolágenos son los que originan esa triple hélice. Miren, ahí están las triple hélice. Ahí hay un color, 2 y 3, para que ustedes diferencien. Aquí también están los 3 colores y dice que la glicina es el que le da ese tipo de consistencia, a pesar que es un aminoácido, miren, chiquitito, no polar, etcétera, pero es como un soporte que mantiene esta triple hélice. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros sí o sí necesitamos este tipo de aminoácido. ¿Cuáles son las funciones del colágeno? Las funciones del colágeno es dar resistencia a todos los tejidos y órganos. Por eso es que se hablan, sin embargo, de diferentes tipos de colágeno. Yo siempre les digo esto para que ustedes entiendan una de las funciones del colágeno, que es lo que nosotros generalmente lo relacionamos, que se encuentra también a nivel de tendones. Pero si usted mira una de sus fotos, o va a mirar cuando salió de bachiller y va a necesitar, cuando ya esté trabajando como bioquímico, va a necesitar sacarse foto primero para su título de profesional. Y después ni siquiera basta con eso. No es que usted sale, tiene su título de profesión, licenciado en bioquímica, y queda feliz de la vida y se quedó ahí. No, tiene que hacer su trámite para el colegio de bioquímica, tiene que hacer su trámite para el sede, y le van a pedir un montón de fotos. Entonces de repente usted se saca su foto, y eso no se hace de un día para el otro. No es que hoy me saqué la fotito y mañana me entregan. No, tengo que peregrinar, tengo que viajar a La Paz, tengo que hacer un montón de cosas, tapar el título, todo. Entonces resulta de que usted saca su foto, ve al final que tiene todos sus carnets del sede, del colegio de bioquímica, de la universidad, tiene todos sus carnets, ya estoy lista para trabajar, dice, tengo mi matrícula, tengo todo, y de repente decide ver aquella foto de cuando usted salió del colegio. Y dice, voy a ver mi foto de la fiesta de 15 años. Va a notar la diferencia de sus 15 años a sus 25, 27 años. Va a notar la diferencia. Entonces, va a ver cómo la textura de su piel es diferente, va a notar sus facciones diferentes. Entonces, eso es debido al colágeno. Justamente esa lozanía que da la juventud, dice, la eterna juventud, dice que no hay persona joven que no sea bella, comparada, sin embargo, a una persona de la tercera edad, es porque justamente tienen ese colágeno que se va sintetizando día a día hasta los 25 años. Lamentablemente, a partir de los 25 años, la síntesis de colágeno se va perdiendo. Y peor, si usted se mete a hacer turnos, trabaja turnos de noche, etcétera, etcétera, tiene encima los fines de semana ni descansa, sale de parranda, etcétera, usted automáticamente va a ver que llega a los 30 años, 40 años y parece como si tuviera 50, 60 años. ¿Por qué? Porque mala alimentación, mala actividad, nervios, estrés, etcétera, etcétera, lleva a que su cuerpo ya no lo sintetice. Lo poquito que ya le quedaba para sintetizar, no hay. Y encima le empiezan a doler las articulaciones. ¿Por qué? Porque en las articulaciones también hay colágeno.
usted no le estaba dando los nutrientes necesarios, usted no estaba comiendo, estaba teniendo mucho estrés, no consumía una dieta equilibrada, etcétera. Entonces eso se ve reflejado obviamente de adentro hacia afuera. Entonces ahí es cuando usted va al médico, se le cae el cabello, entonces el médico empieza y le da suplementos vitamínicos, y entonces usted empieza recién, ahí dice, me han dicho que consuma colágeno, y empieza a buscar todo eso. Lo que podía haberlo solucionado, usted teniendo una dieta equilibrada, tranquila, comiendo bien desde su juventud, no estaría sufriendo a sus 40 años dolores en las rodillas, dolores en las articulaciones, etcétera, y le echa la culpa que durmió un día con las ventanas abiertas. Y resulta que lo que usted en realidad tiene ya es una alteración de este colágeno, porque existen 8 tipos de colágeno. Entonces miren ustedes la importancia de esta estructura, a diferencia, y es el que le da sostén, rigidez, etcétera. A diferencia, ahora hablamos de otro tipo de nivel de organización secundaria también, pero que es la elastina. Miren ustedes, hemos hablado de una estructura que le da resistencia, que mantiene, imagínense, los tendones son altamente. Ahora vamos a hablar de una estructura elasticidad que se encuentran en los grandes vasos. Lamentablemente, como no hemos tenido prácticas de laboratorio, ahí ustedes se sacaban sangre. En una de las prácticas de laboratorio tenían que sacarse sangre entre ustedes, y generalmente se les mandaba que practiquen en casa, y que, o si no, practiquen entre ustedes a tocarse las venas. Es decir, y generalmente si usted decide tocarse una de sus venas, de esas que tenga más encima, brotadita, va a sentir que es como una goma. Usted la toca y se hunde, es como una gomita. Eso se debe a la elastina. La elastina se encuentra presente en los grandes y pequeños vasos. Eso permite que la sangre fluya. Entonces, cuando hay un gran caudal, se abre y cierra. Y también se encuentra en la piel, lo que nos da esa elasticidad. ¿Cuál es la diferencia? Que el colágeno es altamente resistente. Y yo estoy hablando de una estructura de nivel secundaria elástica. El hecho es que ahora los aminoácidos, por ejemplo, ¿cuáles son los aminoácidos que se van a presentar aquí? La glicina también. Y usted dice, pero la glicina estaba en este otro lado y era allá cuando estaba en el colágeno. Es altamente resistente, la mantiene a la estructura, pero es en la posición en la que se encuentra. Sin embargo, aquí nosotros encontramos glicina, vamos a encontrar valina, vamos a encontrar prolina, dice que son los que le van a conferir el carácter elástico. Vamos a encontrar también lisina, alanina, estoy hablando de los aminoácidos de nivel primario. Pero miren cómo ahora se torna la estructura. La estructura es muy parecida a la beta laminar, no tiene nada que ver con forma de hélice. Y son aminoácidos muy parecidos de lo que hemos mencionado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se están acomodando? Entonces, cuando se acomodan en forma de láminas, la estructura se convierte en flexible, poco resistente. En forma de hélice, altamente resistente. Entonces, miren, el hecho de hacer este tipo de muecas, etcétera, se debe a la elastina que está presente en piel. Si fuera el colágeno nomás, esto no podríamos hacer, porque el colágeno da resistencia, da sostén, y la elastina me permite tener esa flexibilidad. Por eso dice elasticidad y fuerza, porque dentro de todo aguanta presiones en los vasos sanguíneos. Entonces, puede generar soporte a nivel de pulmón. Miren la diferencia. Entonces veamos colágeno y elastina. Ambas cadenas polipeptídicas en el colágeno bien estructurado en forma de hélice. En la elastina han visto como láminas, por eso dice no estructurado, forma laminar. Y los aminoácidos glicina, aquí en el colágeno más abundante, la prolina, alanina aquí, hidroxiprolina, y aquí valina, lisina, un variante de la lisina. ¿Cuáles son las uniones? Residuos de glicina, más preferentemente. Aquí, sin embargo, son más enlaces covalentes, interacciones, muy parecido a la beta laminar. Y obviamente que va a depender de cómo se acomodan las funciones. Esta es resistencia, firmeza y cierta flexibilidad. Sin embargo, la elastina, una gran elasticidad y soporte. Obviamente, donde se encuentran y los ejemplos y las acciones que pueden tener. El colágeno, por ejemplo, en los tendones y la elastina en los ligamentos.
que vienen a hacer cosas completamente diferentes. Entonces, por conclusión, nosotros tenemos que tener en cuenta que ambas estructuras son vitales y ambas necesitan de los aminoácidos para ser sintetizados. Esto solamente se consigue, dice, teniendo un estilo de vida saludable, consumiendo no solamente vegetales, sino verduras, vegetales y carne, de manera tal que garanticen la llegada de los aminoácidos. Y estas últimas dos proyecciones, el único sentido que tiene, porque esto lo van a ver ustedes en inmunología, es que las inmunoglobulinas o los anticuerpos son estructuras proteicas o proteínas conjugadas. La diferencia es que, como venía diciendo yo, que cuando usted le cambia la estructura a una proteína, le cambia un aminoácido, se pierde su funcionalidad. Dice que toda regla tiene su excepción, y la excepción son los anticuerpos. Los anticuerpos están conformados por dos cadenas, hablando así a este general, una cadena ligera y una cadena pesada. En los extremos de estas cadenas existen grupos de aminoácidos, que sin embargo, si yo hablo de un anticuerpo contra el virus de la gripe, los aminoácidos que forman las puntas de estas cadenas son completamente diferentes de los aminoácidos que conforman parte, por ejemplo, de los anticuerpos de la hepatitis B. Entonces yo tendré que, a pesar que me va a variar la posición de los aminoácidos, me van a variar los aminoácidos, la función sigue siendo la misma. Anticuerpo o defensa para el H1N1, defensa para la hepatitis, defensa para el COVID. Pero ¿qué es lo que me varía? Me van a variar estos aminoácidos. Entonces, la única regla que rompe la excepción de que si yo le cambio aminoácidos, cambio la función, son los anticuerpos. Usted a los anticuerpos le cambia una secuencia de aminoácidos y el anticuerpo sigue cumpliendo su función. ¿De qué? De defensa. Lo que cambia es a quién va a defender. Por eso, cuando a mí me vacunan contra el H1N1, pongámosle, a ustedes los vacunan para ir a hacer las prácticas en los hospitales, vacunan contra la hepatitis B. Ya, perfecto. Ahora seguro que el día de mañana lo van a tener que vacunar contra el COVID. Entonces usted no va a ir y va a decir, me colocaron ya la vacuna contra la hepatitis B, ¿para qué me voy a poner la otra vacuna? No, porque usted lo que han hecho, le han introducido el virus atenuado, porque eso hasta no hace mucho, esas eran las vacunas, introducir el virus atenuado o la porción antigénica. Hoy en día ya no, han visto que la biología molecular, para los que ya están haciendo biología molecular, los que van a hacer ahora ya con estas nuevas vacunas, ya no es el virus atenuado, ya es una porción del virus, es el virus en sí hasta su parte más virulenta, por eso es la preocupación de que entre al código genético. Sin embargo, antes generalmente se hablaba el virus atenuado, lo introducen a mi cuerpo, es decir, que es el virus que ya no está con su parte antigénica que desarrolla la enfermedad, con su parte potenciadora. Entonces lo único que hacía, mi cuerpo lo reconocía y decía, está entrando un elemento extraño, boom, sintetizaba un anticuerpo. Pero el anticuerpo que sintetiza tiene una cierta características de aminoácidos aquí arriba. Entonces eso le va a permitir identificar solamente al virus de la hepatitis B. Pero usted se fue a hacer sus prácticas al hospital, no se vacunó contra el COVID, resulta que justo le tocó en un centro donde atienden a puros pacientes COVID. Usted no puede llegar y decir, no, es que ya me pusieron la vacuna contra la hepatitis B. No, porque sí o sí, estos anticuerpos no van a reconocerlo al virus del COVID, no lo van a reconocer, van a reconocer al virus de la hepatitis. Ya, usted se vacunó contra el COVID, desarrolló los anticuerpos, esos anticuerpos lo van a defender contra el COVID, pero no lo van a defender contra la hepatitis B. No, yo me vacuné contra el COVID y no me ponen una sola vacuna más, dice usted. Y justo va y cae al centro y le dicen, mire, usted grita y dice, me pinché el dedo, ese paciente tiene hepatitis B. Pero usted debe estar vacunado. Usted se va a quedar ahí y va a decir, no estoy vacunado. Se corre el riesgo de que se agarre una hepatitis B. Entonces miren ustedes la importancia de los anticuerpos.
Y existen diferentes tipos de anticuerpos que vamos a ver, que ustedes en realidad los van a ver más adelante, no es el sentido de nosotros, pero miren estas porciones que aparecen aquí en otro color, son las porciones que yo les digo que son las que varían y ahí van diferentes aminoácidos, pero el anticuerpo sigue cumpliendo su función de defensa. Lo que varía es defiende contra quién. Entonces no es más, bien ahí está, eso ustedes lo van a ver después, pero que no me lleguen a inmunología diciendo pues que los anticuerpos vienen a ser hidratos de carbono. O con esto de que tanto se habla del código genético, se les ocurra la brillante idea a ustedes de llegar a inmunología y decir que los anticuerpos son ácidos nucleicos. Así que, bueno, muchachos, terminé con todo lo que es nuestras clases, terminamos con todo lo que es proteínas, etcétera. La próxima semana me estudian estructuras, les voy a subir un práctico que lo van a resolver en horario de clase y lo van a subir a la plataforma en horario de clase. Estructura de aminoácidos, la estructura de unos cuantos péptidos y lo de que habíamos quedado de ácidos nucleicos. No va a ser largo, y media hora más tardar, simplemente para que vayan estudiando, cosa de que si nos ponen el examen ya el 8, el 9, ya estamos preparados, tenemos todo. Esto subo a plataforma y tienen toda la información, tienen el Antonio Blanco para hacer lectura, y bueno, no nos queda más que ya de ahí por favor no se olviden que termina y tenemos que fijar, ¿están bien en las prácticas? ¿Han estado pasando práctica con Henry? Sí, doctora. También nos pasó las diapositivas. Ya, entonces tienen todo. Ya, perfecto. ¿Para cuándo nuestro examen de laboratorio? Díganlo ustedes. ¿Cuándo quieren el examen de laboratorio? ¿Entre el segundo parcial y el final? ¿Para cuándo? Sí, doctora. Sí. Para el jueves 4 tal vez pueda ser, doctora. ¿Para el jueves 4? Ajá, porque el jueves en la tarde la mayoría casi tiene la tarde libre sin ninguna otra materia, la mayoría de los grupos. Ya, como ustedes quieran, si ustedes quieren este jueves 4, que sería la próxima semana. No. O si no, que no sé qué irán. No, licenciada, yo tengo clase toda la tarde. Sí, yo igual. Tampoco puedo. Bueno, entonces que quede, ni bien terminan los segundos parciales antes que empiecen los finales, rendimos ahí el examen de laboratorio, que es en plataforma, entra nomás 15 minutos, 10 minutos y listo, no hay más. Marcar, subrayar, cerrar. Es una teoría más que todo, ¿no, doctora? Claro, son los fundamentos, son los fundamentos. No hemos hecho práctica, yo no puedo decirle qué color, explique. No, es en base a lo que han visto nomás. En base a lo que les ha pasado. Entonces después del segundo parcial. Después del segundo parcial, como estamos en el grupo, yo les voy haciendo acuerdo y les digo, y ya nos irán a sacar la fecha, dirección de carrera, y yo les digo, ¿qué tal les parece este día? Y ya fijamos, ustedes dicen el horario, en este horario, pues ya clases no van a tener tampoco. No se olviden que ya concluimos avance, todo. Así que no va a haber clases, van a ser nomás ya los parciales y ahí nomás ya empiezan los finales, porque hay que introducir notas, creo, hasta el 20 de marzo, algo así, porque en abril, teóricamente, ya empezamos el otro año, miren, sin descanso. No hay tiempo para nada, hay las mesas, ¿ve? Por eso es que va a ser el apuro de rendir la primera, entre el 8, entre la primera y segunda semana de marzo, hasta el 15 y 6 se estarán rindiendo los parciales. De ahí los finales, hay que introducir notas y las mesas examinadoras. Las mesas examinadoras son como los recuperatorios, ustedes saben. Entonces, y de las mesas examinadoras, ahí nomás ya están las inscripciones, ya les está saliendo las inscripciones. Los que rindieron mesa están gritando, no me han subido todavía la nota al sistema, uno ya la pasó y a veces se atora y ya ocurrió ya. Como ahora todo es virtual, se saturan las cosas y empiezan a gritar ustedes, no me puedo inscribir, pero si ya rendí, ya probé, y no entran las notas hasta que les habilitan el sistema. Es todo un protocolo, les cuento. Bueno, entonces, quedamos así. Disculpe, doctora, una consulta. Sí. Hasta aquí ya finalizamos todas sus clases con usted, ya no vamos a volver a pasar. Vamos a pasar la próxima semana
pero la próxima semana ustedes van a entrar a la plataforma en el horario de clase y van a responder un cuestionario. ¿Está claro, no ve? Ese cuestionario va a estar como ya escrito por usted, ¿no? O sea, no Claro, vamos a rellenar. claro, ustedes lo van a abrir, el cuestionario ustedes lo van a abrir, es para que practiquen la estructura, para que practiquen, y lo hacen en su casa, ustedes pueden tenerlo en libro abierto, porque no es un examen, es para que usted practique. ¿Se acuerdan que yo les dije, les voy a subir un cuestionario de ácidos nucleicos, ¿no ve? Y les voy a avisar con tiempo para que vean las estructuras. Y como a veces ustedes funcionan bajo presión, entonces lo que voy a hacer es, para la próxima semana, el jueves, usted dice, a ver, el cuestionario se va a habilitar a las 8:30. Listo, entro a las 8:30 a la plataforma. Ahí están las preguntas, voy haciendo en una hoja, bonito, tin, le saco foto y lo subo a la plataforma. ¿Por qué? Porque a las 9:30 se cierra, es como un horario de clase. A las 9:30 se cerró el cuestionario. Ya si usted se olvidó y usted después de 2 semanas dice, yo no sabía, ese día ya no hay problema, ya es igual. Ya el que lo hizo es como una clase. Y así practicó, estudió justo lo que más o menos le va a servir para su parcial. ¿Está bien? Así que con esto tienen todo para estudiar. Ya no queda más que esa clase que sería el próximo jueves, que en realidad no es una clase para que ustedes tengan una hora de repaso, porque yo les decía a ustedes, lo ideal sería que lean, que estudien y ese día dicen, a ver, esto, me pide que haga esto, yo lo sé hacer, y no esté buscando ahí en su texto, buscando en sus apuntes. Si usted hace eso, délo por hecho de que, está deficiente en sus estudios, le está faltando. Bueno, muchachos, tengo clase analítica. Nos vemos entonces, no, ya no, con ustedes no nos vemos, porque yo ya les subo su clase a plataforma nomás y ustedes directamente responden. Ya yo no los torturo. Bueno, cualquier cosa, estamos Disculpe, en el al final dijo que iba a hacer todo, ¿no? ¿De las 4? ¿De qué? ¿De los 4 temas? No. De los 4 temas principales que avanzamos, carbohidratos, lípidos... No, el cuestionario solo es de... ¿El cuestionario? No, el examen final, digo, doctora. No, el examen final es de todo. El examen final es de todo. De todo, ¿no? Sí, de todo. Ya. Carbohidratos. Claro, todo lo que avanzamos, biomoléculas nitrogenadas y biomoléculas energéticas. De todo lo que hemos avanzado. Así que ni se preocupen. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora, gracias. Chao.